Hola amigos, ¿cómo están? La verdad es que yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, Permítanme un poquito, estoy arreglando aquí este tema de la pantalla. Pues mil gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Yo la verdad es que estoy súper contenta de estar nuevamente con ustedes a través de estos webinars que ya desde el año pasado pues se han convertido para mí en lo particular una manera pues estar muy de cerca con todos ustedes, compartirles mi experiencia para apoyarles en sus empresas, fundamentalmente desde el ámbito del desarrollo organizacional y el gobierno corporativo, ¿no? Y en lo fundamental, pues es poderles apoyar brindando soluciones como parte de nuestra metodología en Moller Consultores para apoyarles en el crecimiento y en la permanencia de sus empresas. Entonces, pues, primero que nada, mil gracias nuevamente por conectarse, por estar aquí conmigo. En este 2021 tenemos algunos cambios en la periodicidad de estos webinars. Estaré con ustedes cada tercer miércoles del mes en el mismo horario, 7 de la noche, así que los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Moller Consultores Oficial en Facebook, en LinkedIn también, y también en mis redes sociales personales, Judith Salcedo, en las cuales pues estamos siempre compartiendo contenido, compartiendo videos, cuyo objetivo pues es poderles brindar información, ¿no? Y apoyarles a partir de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento. Entonces, bueno, pues me gustaría iniciar. Hemos escuchado mucho en este 2021, ¿no? Incluso en parte del 2020, pues de todas las enseñanzas que nos deja pues este año 2020, ya que se ha vuelto histórico, ¿no? Y si bien ha sido un año que yo lo puedo definir como complicado en varios aspectos, aspectos económicos, aspectos de salud, ¿no? Que en el que incluso varios de nosotros pues hemos perdido a personas importantes en nuestra vida, pero también nos enseñó cosas importantes, ¿no? Nos enseñó, yo denomino una de ellas, la introspección. La introspección que nos da la oportunidad de aprender a conocernos a nosotros mismos, que nos da la oportunidad de identificar incluso lo que nos conviene hacer de una manera distinta para ser mejores seres humanos, mejores personas e incluso poder impactar de manera distinta en nuestra sociedad, ¿no? Y en la vida de las demás personas. Y en estas primeras semanas de este mes de enero yo me he preguntado, bueno, esa introspección, que a mí en lo particular es una de las enseñanzas del 2020, ¿también aplica en las empresas? O sea, pudiéramos decir que en las empresas también aplica o es válido realizar una introspección. Pues yo estoy convencida que sí. O sea, esta pregunta que me he hecho, yo estoy convencida que la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque es la oportunidad que tienen las empresas de que en conjunto, como equipo, puedan identificar aquellos aspectos en los que les conviene hacer las cosas de manera distinta y hacerlo de manera distinta ante esta ya muy sonada nueva normalidad, ¿no? Nueva normalidad para hacer negocios, nueva normalidad para comunicarnos, nueva normalidad para incluso las relaciones, ¿sí? Entonces, ¿y por qué también considero que es válida la introspección en las empresas? Porque haciendo o recordando aquella frase que es atribuible a Albert Einstein, en el que nos daba la definición de locura, que locura que es hacer la misma cosa una y otra vez de la misma manera, esperando obtener resultados diferentes, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo es que esta introspección que es válida en las empresas da la oportunidad, así como en los seres humanos, da la oportunidad de realizar las cosas de manera distinta, de identificar qué nos conviene hacer de manera distinta en las empresas para incluso lograr resultados ante todo este entorno retador en el que nos encontramos, ¿sí? Entonces, si bien en el último webinar del año pasado
yo les hablé sobre la importancia de los indicadores en el crecimiento y en el desarrollo de la empresa. En esta ocasión también quise iniciar dando un poco de continuidad a este tema. ¿Por qué? Porque yo considero que iniciar este año definiendo indicadores de desempeño es un elemento fundamental en las empresas y es parte de esa introspección que les conviene hacer como equipo, darse la oportunidad de operar y de gestionar su empresa de una manera distinta, de operar y de gestionar cada una de sus áreas de una manera distinta, de dar seguimiento a la evaluación del desempeño de su gente de una manera distinta. Si ya nos dimos cuenta que antes del 2020 lo veníamos haciendo de una manera incluso medianamente nos funcionaba, o que incluso tampoco nos funcionaba, pues ¿qué esperamos? ¿No? ¿Qué esperamos? ¿A seguirlo haciendo así ante un escenario retador? Pues claro está que no, que es fundamental que pensemos qué requerimos hacer de manera distinta para operar y gestionar mi empresa. Entonces es por eso que decido darle continuidad a este tema, que a mí me parece fundamental para iniciar este 2021 con un enfoque en la operación y en la gestión de mi gente y de mi empresa. Y es por eso que quise compartirles estos 5 tips que yo al seleccionarlos, la verdad es que en mayor o menor medida, los he vivido tanto en las empresas que he tenido el gusto de atender, en proyectos de estas características, y que en mayor o menor medida también lo hemos vivido en Moller Consultores, ¿no? Porque así como ustedes, pues también nosotros somos una empresa y también pues nos vamos adaptando a la nueva normalidad. Entonces, quise seleccionarlos, estos 5 tips que les pudieran apoyar a ustedes en estos retos o en este reto, que estoy consciente que es un total reto, el definir los indicadores de desempeño. Ok, quiero operar de manera distinta, quiero gestionar de manera distinta a mi gente, pero cuando entonces me pongo a definir esos indicadores, digo, ah, caray, ¿y ahora cómo lo hago, no? ¿Qué vale la pena que tome en cuenta y qué vale la pena que yo considere para que sean indicadores que verdaderamente me ayuden a generar un resultado en la empresa? Y sobre todo ante este escenario retador, ¿no? Entonces, yo inicio con el primer tip, que es el involucramiento del equipo clave en la empresa. Uno de los errores que se cometen es que se espera que los responsables de recursos humanos, del área de desarrollo organizacional, fundamentalmente, ¿no?, sean quienes definan en su totalidad estos indicadores de desempeño. Y en mi experiencia, y si bien estoy consciente y mi recomendación siempre es que se tenga en la empresa un buen departamento de desarrollo organizacional, ellos se convierten solamente en eso, en un apoyo importante para hacerlo, en un apoyo fundamental para lograrlo. Pero al final, quienes conocen el puesto, quienes conocen el proceso de cada uno de sus puestos, de cada uno de sus departamentos, de la propia empresa, es quienes están a cargo de dichos puestos, ¿sí? Quienes están al frente de cada una de dichas áreas. Entonces, yo lo considero y mi recomendación siempre va a ser el involucramiento. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo tanto para la definición, porque yo si yo soy un área de recursos humanos y desconozco el proceso o lo conozco de manera general, pero no como tal lo he vivido, pues corro el riesgo de definir indicadores que no nos lleven a un resultado adecuado, o incluso que se me sea complicado definirlos, ¿no? Entonces, es importante para la definición, y también yo diría que ese trabajo en equipo es para el compromiso. ¿Por qué para el compromiso? En la medida que yo me involucro en algo, que me convenzo que eso es importante, que formo parte del proceso, asumo el compromiso de llevarlo a cabo, asumo el compromiso de lograrlo, porque no es lo mismo
que yo venga a decirte con un manualito y que venga a decirte con unas hojitas, con un formato muy bonito, lo que te conviene hacer, ¿sí? Y cómo incluso yo voy a medir que tú mismo realices eso, sino que al contrario. A ver, en equipo participamos en la definición de esas funciones e incluso la forma en la que yo me estoy comprometiendo a rendir cuentas sobre esas funciones. Y entonces ya no tengo el pretexto de que no, es que no, eso no se puede hacer aquí, ¿no? No, es que eso no se puede lograr así. No, es que no lo puedes medir de esa manera, ¿no? Al contrario, incluso tú dijiste que eso era lo que se debía de hacer en el puesto, que se debía de hacer en el departamento, y eso te comprometiste a lograr también y a que fueras medido a partir de eso, ¿no? Entonces, el involucramiento es fundamental para mí y sería el primer tip que yo les recomendaría, ¿no? E involucramiento en dos sentidos. Involucramiento tanto en la elaboración de los descriptivos de puestos. ¿Por qué? Porque también ya como lo he mencionado en webinars anteriores, el realizar y el definir descriptivos de puestos es fundamental para también tener buenos indicadores de desempeño, ¿sí? Descriptivos de puestos que nos ayuden a identificar aquellas funciones que van a generar valor en la empresa, aquellas funciones que verdaderamente estén actualizados y que estén alineadas con la operación de la empresa y nos va a permitir que exista una total alineación entre funciones y entre indicadores. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar es que la gente, como también ya se los he comentado, que uno no tenga claro incluso las funciones que debe de lograr en el puesto y peor aún que la forma en la que los evalúan pues sea distinta a incluso lo que ellos creen que deben de hacer en su puesto, ¿no? Entonces imagínense qué complicado. Yo hago unas cosas porque creo que eso es lo que corresponde en el puesto, pero resulta que me están evaluando por otras. Entonces, no hay una verdadera alineación entre ambas cosas. Y ustedes me pudieran decir, oye Judith, pero el involucramiento incluso de los colaboradores para definir su descriptivo de puestos, pues no corremos el riesgo que quieran pues elaborarlo a su conveniencia. Yo les puedo compartir mi experiencia en dos sentidos, ¿no? Ahí es donde se funge una labor importante para poder concientizar a la persona que va a participar en la elaboración del descriptivo de su puesto que debe despersonalizarlo, ¿sí? Que no lo está adaptando a la persona, sino que lo estamos definiendo independientemente de la persona que desempeñe ese puesto. Y va la parte de ese apoyo también del área de desarrollo organizacional en poder complementar esa información, ¿sí? Y yo les puedo decir o les puedo comentar que sorpresivamente en los proyectos que yo he tenido el gusto de participar, el apoyo y el involucramiento que se tiene por parte del equipo clave, hablando a lo mejor de gerentes, de directores, de jefes de área, es sorpresivamente muy gratificante. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos o son los que primero se convencen que es lo que mejor les conviene en su empresa y es lo que mejor les conviene para generar un orden. Porque incluso en su mismo día a día, pues se genera un desorden y un cambio de orden, ¿no? A partir de que no están definidos esos descriptivos de puestos. Entonces, de verdad, van a llevarse una importante sorpresa del apoyo y el involucramiento que existe por parte del equipo clave, ¿sí? Y en el caso de que pues no se logre en su totalidad, ahí está la importante labor del área de desarrollo organizacional, ¿no? De poder generar conciencia del por qué conviene participar en este tipo de iniciativas y de proyectos por parte de la empresa. Entonces, involucramiento en la definición de descriptivos de puestos. También el involucramiento en la definición de indicadores de desempeño, porque así como se involucran en definir su puesto, pues también es fundamental involucrarse en cómo voy a recibir yo una evaluación de eso que debo de hacer en mi puesto y incluso una retroalimentación, ¿no? Entonces, también es fundamental
involucrarlos en la definición de indicadores de desempeño. Y porque es importante señalar que para tener unos buenos indicadores de desempeño, primero debo de iniciar por los descriptivos de puestos. ¿Por qué? Porque incluso ustedes me pueden decir, oye, ¿de qué manera voy a evaluar, así como les comenté hace un momento, a alguien cuando esa persona no tiene claras las funciones, ¿no? Entonces, al involucrarlos ya venimos desde un proceso de definir las funciones y termina su involucramiento en la definición de indicadores y por ende ya su implementación, ¿sí? Y el generar toda esa cultura a nivel organizacional. Entonces, este primer tip que es el involucramiento. Un segundo tip que yo les puedo dar es que exista claridad sobre lo que se está midiendo y que exista y que esté definida esa unidad de medida, ¿no? Ya sea una unidad de medida o alguna fórmula a partir de la cual se realizará dicho cálculo. Por ejemplo, en el área comercial, ¿no? Puede ser que un indicador sea número de llamadas, número de citas de promoción. Entonces, debe de estar muy claro cuál es el indicador por el cual me están midiendo, que en este caso sería llamadas, sería citas de promoción, sería satisfacción del cliente, ¿no? O sea, que exista muy bien la claridad de a partir de lo cual me están midiendo y la unidad de medida o fórmula a partir de la cual me están midiendo. ¿Para qué? Para que yo tenga claro cuál es el indicador y cuál es la forma en la que se realiza dicho cálculo, ¿sí? Es importante que al definir estos indicadores, y esto no lo voy a dejar de mencionar o siempre que tenga la oportunidad lo voy a hacer, que sean indicadores que generen valor en el resultado. Y si bien ya lo he mencionado antes, vuelvo a hacer hincapié nuevamente porque es algo sumamente importante que dejemos de considerar como indicadores elementos que no generan valor. ¿A qué me refiero considerar indicadores que no generan valor? Por ejemplo, el tema de asistencia, el tema de uniforme, el tema de limpieza, ¿sí? El tema a lo mejor de número de horas trabajadas. Debemos de entender que estamos en una situación de una nueva normalidad para todos, como seres humanos y como empresas. Y tenemos la oportunidad de llevar a cabo en nuestras empresas, de llevarlas a un siguiente nivel, en la que el resultado se convierta en un aspecto de suma importancia, de verdad. Esto no se les olvide. Hay que definir indicadores que generen valor en el resultado. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos que yo dije hace un momento, como es la asistencia, la limpieza, el uniforme, perdón, pero ¿qué me generan valor en el resultado? Requiero gente que esté enfocada en hacer que las cosas sucedan, que de verdad estén enfocadas en generar el resultado, en que se logre ese resultado ante este tema o ante esta situación de adversidad en la que nos encontramos. Entonces puede sonar a broma, pero es una realidad en la mayoría de las empresas que todavía no cae el 20 de que lo que más me conviene es generar este tipo de indicadores y generar indicadores que me ayuden como empresa y le ayuden a mi gente a generar el resultado y a ser mejores colaboradores, convirtiéndose en generadores de cambio dentro de la empresa. Entonces, ese siguiente indicador, que es la claridad sobre lo que se está midiendo y la unidad de medida o fórmula a partir de la cual se está calculando ese indicador, que verdaderamente nos genere valor en el resultado, ¿sí? El número 3 es definir un objetivo claro de lo que se debe lograr en dicho indicador y la periodicidad con la que se va a evaluar ese logro. ¿A qué me refiero? Si digo que se va a evaluar, ¿no? O sea, el número de llamadas, el número de correos, pensando en un área comercial, el número de citas de promoción, entonces, cada cuánto, más bien, cuánto es lo que debe de lograr, cuántas llamadas, cuántos correos, cuántas citas de promoción y en qué tiempo.
ok, debe de lograr ese número en un mes, debe de lograrlo en 2 meses, debe de lograrlo en 3 meses. Yo aquí mi recomendación es, en cuanto ahorita a la periodicidad y por el momento en que nos encontramos, que esta evaluación sea en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita lo que más nos conviene es tomar acción rápidamente, es tomar decisiones rápidas. Entonces, si yo puedo estar haciendo a lo mejor una evaluación formal de manera mensual, pero cada semana puedo ir viendo cómo va mi gente, cómo se está acercando a ese resultado mensual y darles retroalimentación semanal, ahorita sería mi recomendación a las empresas para que, como digo, son creo que momentos complicados en los que hay que tomar acción rápida y hay que tomar decisiones rápidas y no hay que esperarnos a dar retroalimentación de aquí a 2 o 3 meses cuando ya vi que no se logró totalmente el resultado, ¿no? O cómo se está comportando el resultado de los indicadores. Entonces, esa es mi recomendación. Definir un objetivo claro de cada uno de los indicadores, la periodicidad en la que se va a evaluar y ahorita por la situación en la que nos encontramos, que esa periodicidad sea un periodo corto de tiempo para poder actuar y tomar decisiones de manera rápida. Un cuarto tip que les puedo dar es que para calcular esos indicadores, para generar toda esta información, para calcular esos indicadores, que tengamos un fácil acceso a esta información y que efectivamente se cuente con la información, ¿no? Porque ese sería pues un tema adicional en el que no tengamos la información o que tengamos indicadores que justo no tenemos la información para calcularlos. Entonces, primero asegurémonos que tenemos la información para generarla o para calcular esos indicadores y 2, que esa información sea de fácil acceso. ¿Y por qué? Porque en la medida que el acceso a esa información sea complicada, de verdad, y a lo mejor se los puedo decir ahí por experiencia propia, nos da flojera hacerlo, ¿sí? O lo vamos posponiendo. Entonces, es importante que revisemos de qué manera los estamos calculando, de qué manera estamos obteniendo esa información para que podamos, no vayamos posponiendo o incluso que lleguemos hasta dejar de lado las evaluaciones, ¿no? Y decirnos que, ¿sabes qué? Me lleva mucho tiempo, estamos ahorita con un tema de sacar adelante el resultado, tenemos otras prioridades y ahora resulta que la mayoría de mi tiempo me la paso haciendo reportes, me la paso haciendo evaluaciones y no me estoy enfocando a la operación que es importante, ¿no? O que yo considero que es importante y urgente, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental que la forma en la que obtenemos la información sea de fácil acceso. Y ahí pongo el ejemplo, ¿no? En el área comercial, pues ya existen varios CRMs, ya existen también con este tema de la nueva normalidad o ante la pandemia, pues la tecnología de la información se convirtió en un tema de prioridad, ¿no? O en un tema importante para la mayoría de las empresas. Entonces, es importante que identifiquemos qué tipo de tecnologías podemos tener para que sea fácil este proceso, para que sea fácil la obtención de la información, ¿no? Por ejemplo, los CRMs ya en la parte comercial nos hacen la vida muy fácil. Yo puedo tener datos de mi gente, de cómo, del número de llamadas que realiza, incluso cómo fue esa llamada, del número de negocios que ya tienen puerta, ¿no? Incluso a lo mejor puedo en el mismo CRM darle retroalimentación, ver cómo fue una llamada, incluso a lo mejor yo poderlos acompañar y me dan estadísticas, que también es importante. Entonces, el tiempo que yo le invierto en obtener la información es, pues, pudiera decir que casi automatizada, ¿no? O automatizada que
me enfoco más en esa retroalimentación de valor que le puede servir a mi gente, no a generar el reporte del reporte del reporte para poderles brindar retroalimentación y brindar evaluación. Entonces, este cuarto tip es que la información sea de fácil acceso y que tengas la información también, ¿sí? Y por último, y antes de entrar a este último punto, me gustaría pues empezarlos a invitar a que nos compartan sus preguntas a través de nuestra plataforma en redes sociales. Está tanto Isabel como Raimundo apoyándome para, ellos me van a pasar sus preguntas, sus comentarios, así que los invito que ya vayan ahí anotándolos, vayan ahí anotando sus comentarios, sus preguntas y con gusto vamos ampliando en el tiempo que nos queda, ¿no? Así que como quinto tip, como último tip, ¿cuál es lo que yo les puedo compartir? Definir un procedimiento y unas políticas de evaluación. Ese procedimiento y esas políticas de evaluación, ¿para qué? Para que no solamente se definan indicadores de manera aislada, sino que al contrario se convierta en un proceso sistemático y consistente a partir del cual incluso en la empresa se logre una cultura de rendición de cuentas. Que desde la dirección hasta el último nivel jerárquico en la empresa se sepa que lo importante es la generación de valor en el resultado de la empresa. Porque simplemente si no se da el resultado, pues no podemos seguir todos juntos, ¿no? Es una realidad. Entonces, si bien alrededor del resultado hay varios aspectos importantes, lo que hace que la empresa también pueda seguir operando y que pueda permanecer a lo largo de los años, pues es la generación de ese valor en el resultado. Entonces, es importante que todos tengan claro, incluso ser familiares, en el caso de las empresas familiares, ¿no? Ya sea familiar o no familiar, que quien está en la empresa está ahí porque genera valor en ese puesto, porque genera valor en el resultado de la empresa y que lo que más me conviene es enfocarme en mis funciones, en mis indicadores y en esa cultura de rendición de cuentas y de esa manera permearlo hacia toda la organización. Cuando digo un procedimiento y políticas de evaluación, van a ser todas aquellas que rijan ese proceso, ¿sí? Vamos a decir, a lo mejor, quién define los indicadores, de qué manera se define, quiénes participan, ¿no? Hablando de políticas, cada cuánto se va a evaluar, y a lo mejor hablando en los distintos niveles jerárquicos, oye, ¿quién evalúa a los directores? Cada cuánto se evalúa a los directores o a los gerentes, a los supervisores, quién los evalúa, de qué manera, qué formatos se van a utilizar, a quién se le manda la evaluación y cuánto y en qué tiempo y en cuánto tiempo me dan mi retroalimentación, ¿sí? Esa retroalimentación es por correo electrónico, es personal o a lo mejor lo mando primero por correo, les debe de llegar a tal fecha máximo y después de eso se tiene una evaluación personal. Entonces, todo eso son aspectos que rigen ese procedimiento de evaluación, nos rigen esa cultura de rendición de cuentas, se va generando en la empresa esa cultura de rendición de cuentas a partir de que se convierte en ese proceso sistemático y consistente. Porque esta última recomendación es fundamental en un proceso de evaluación, porque corremos el riesgo, si no están definidos un procedimiento o unas políticas y que existan órganos responsables de la evaluación, responsables de la rendición de cuentas, como en el caso a lo mejor de los directores y gerentes, el responsable es el consejo de administración, ¿no? Asegurarse que verdaderamente se viva esa cultura de rendición de cuentas y se evalúe a esos directores y gerentes de la empresa. Entonces, si no se tiene ese procedimiento, esas políticas, se corre el riesgo a que
a que comúnmente podemos decir abortar la misión, ¿no? Y sí lo hacemos un mes, lo hacemos al siguiente mes, pero luego, ¿qué pasa? Que ya vamos entrando y nos vamos perdiendo nuevamente en el día a día, en la operación del día a día en la empresa, y lo vamos dejando de lado. Y lo vamos posponiendo y decimos, bueno, es que como en este mes tenemos que entregar tal proyecto que es importante, híjole, pues lo vamos a dejar para el siguiente mes, ¿no? Y resulta que el siguiente mes también surge algo importante y lo vamos posponiendo al siguiente mes. Y no se los digo porque lo estoy inventando o porque lo he leído, ¿no? Sino porque lo he vivido. Lo he vivido con aquellas empresas que he tenido el gusto de participar y que es en una de las problemáticas más fuertes a las que se enfrentan, el que se van perdiendo nuevamente en la operación y van dejando de lado. Si no existe un buen procedimiento y al que yo le pudiera llamar un guardián de ese procedimiento y un guardián de esas políticas de evaluación que diga, no, se cumplen porque se cumplen, ¿no? Y porque estamos convencidos que esto es lo que mejor nos conviene como equipo y como empresa. Entonces, este sería el último y no por eso menos importante tip para al momento de definir los indicadores de desempeño, ¿no? Entonces, bueno, después de mencionarles estos 5 tips que me gustaría recapitularlos, ¿sí? Antes de entrar a las preguntas, les doy más tiempo todavía para que sigan pensando sus preguntas. Primero, el involucramiento del equipo clave, ya lo hablamos, el involucramiento del equipo clave ¿para qué? Tanto para definir los descriptivos de puestos, que son sumamente importantes al momento de definir indicadores, como para definir dichos indicadores de desempeño, ¿no? Entonces, involucrar a mi equipo clave, hablando a lo mejor de directores, de gerentes, de jefes de área, es fundamental en un proceso de estas características. El segundo tip, que exista una claridad sobre lo que se está midiendo y la unidad de medida a partir de la cual se está calculando esto, o la fórmula a partir de la cual se está calculando dicho indicador. Y que sean indicadores que verdaderamente generen valor, ¿sí? Que generen valor y que impacten en el resultado de la empresa. Recordemos, olvidémonos ya de todos aquellos que no generan valor. Y lo vuelvo a repetir, limpieza, uniforme, puntualidad, ¿no? O sea, de verdad, dejémonos de lado como indicadores. Eso no nos genera valor en el resultado, por lo menos en los puestos clave de la empresa. Número 3, que exista, que esté definido un objetivo claro de cada uno de los indicadores, es decir, que a la persona responsable de dicho puesto le quede claro el indicador y lo que debe de lograr en dicho indicador, o sea, qué número debe de lograr y cuál será la periodicidad a partir de la cual debe de lograr ese número, ¿sí? Ya sea mensual, bimestral, trimestral, ¿no? Y recordemos que mi recomendación es que en este tiempo, pues la periodicidad no sea muy larga, ¿no? O sea, a la medida que pueda ser más corta, podemos tomar decisiones más rápidas y podemos tomar acción, sobre todo en los momentos que nos encontramos, ¿sí? Número 4, que sea la información a partir de la cual se calcula dichos indicadores o dicho resultado de los indicadores sea de fácil acceso y que incluso se tenga esa información para calcularlos. Y número 5, definir, tener claramente un procedimiento y unas políticas definidas para que este proceso de evaluación se convierta en un proceso sistemático y se convierta en un proceso consistente, ¿sí? Y evitar que caigamos en el día a día y después lo dejemos de lado, ¿no? Siempre debe de haber un responsable de este procedimiento y estas políticas de evaluación que se asegure que verdaderamente se cumplan dentro de la empresa. Entonces, bueno, pues estos son los 5 tips que yo les puedo compartir y que estoy segura que si los empiezan a implementar o los empiezan a tener en cuenta al momento de definir sus indicadores, pues les será más fácil ante lo que estoy yo consciente, que es un reto el poder definirlos y que incluso el poder enfocarlos a la generación del resultado, ¿no? Entonces, pues abro espacio para preguntas en este momento, antes de
ir a un par de lo que yo llamo conclusiones o invitación, más bien, para cerrar el tema, ¿no? Entonces, me gustaría saber, Isabel, si tenemos preguntas de quienes nos están acompañando, ya sea en redes sociales, en Zoom, en LinkedIn. Muy buenas noches, Judith. Tenemos una pregunta de Fernando vía Facebook. Pregunta, ¿pueden obsequiarnos un formato que incluya los factores que están comentando, por favor? Claro que sí, Fernando, con gusto. De hecho, si te parece, lo dejo el documento en las redes sociales. No lo tengo ahorita aquí como para compartírselos a través de la presentación, pero con gusto lo subimos a través de redes sociales para que de ahí ustedes lo puedan obtener. Si eso te queda bien, o de igual forma también les comparto mi correo electrónico, que es judithsalcedo@mollerconsultores.com, en el que con toda confianza me pueden escribir. También se los puedo compartir ya de manera personal, o también en nuestra página de internet, que es www.mollerconsultores.com. Hay un apartado en el que ustedes nos pueden mandar un mensajito a través de WhatsApp y les contestamos ahí, ya también les compartimos información, ¿no? Entonces, pero con gusto yo lo dejo en redes sociales para que de ahí lo puedan también obtener. Muy bien, también nos preguntan acerca de los objetivos SMART. ¿Se recomiendan se definan junto con los indicadores de gestión? Los objetivos SMART, si bien no soy experta en el tema, no me atrevo tampoco a dar una opinión, ¿no? Importante en este momento. Igual también los invito a que podamos seguir compartiendo. Si me dan oportunidad, podemos seguirlo compartiendo. Pero sí creo que van de la mano y puede ser un complemento, ¿no? O sea, un complemento al momento de definir los indicadores de gestión, sin lugar a dudas. Nos preguntan vía WhatsApp también si toda esta información que nos has dado el día de hoy está publicada en algún lugar o la podemos encontrar en algún otro lugar. Sí, de hecho, cada uno de nuestros webinars los compartimos a través también de nuestra página de internet. De hecho, ustedes pueden encontrar, esta semana se publicaría este webinar, y ya en el apartado, incluso en la página de internet, hay un apartado de webinars, y dentro de cada webinar también hay un apartado que es nota técnica. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Les comparto toda esta información que vimos en este documento que es nota técnica, y pueden ustedes seguirla estudiando, incluso poderla implementar en su empresa, incluso poderla también compartir con aquellas personas que también ustedes consideran que les pueda generar valor, ¿no? Entonces, lo pueden bajar ahí en nuestra página de internet, en el apartado de webinars, y en ese webinar, que será el video, habrá un link que dice nota técnica, y ahí pueden bajar ese documento. Entonces, también los invitamos a que visiten nuestro blog, también en la página de internet, y ahí estamos también subiendo de manera constante información sobre temas relacionados a nuestra metodología. Entonces, también lo pueden ahí revisar y estudiar todos los temas que hasta el día de hoy hemos compartido y que seguiremos compartiendo, ya retomando todo este contenido que estamos ya generando en este 2021. Muy bien, por el momento no hay más preguntas. Gracias. Ok, muchas gracias, Isabel. Y pues entro entonces a dos que yo considero más que conclusiones, son invitaciones para este 2021 llevar a cabo en su empresa, en sus empresas, principalmente a los empresarios y dueños de empresa, a realizar dicha introspección en su empresa, identificar aquello en lo que vale la pena tanto
ser como hacer de manera diferente y tomar acción, ¿no? Tomar acción conscientes de que los resultados de nuestra gente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de nuestras empresas. Entonces, de verdad que nos da la oportunidad, este 2021 nos da la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Perdón, el 2020 nos da la oportunidad de hacer las cosas diferentes en este 2021. Entonces, los invito a realizar esa introspección en sus empresas. Y también, por último, invitar a los colaboradores a sumarse en su empresa en esta labor tan importante, también de esta introspección, porque en esta situación adversa, pues lo importante es sumar, ¿no? Sumar para generar en la empresa una cultura, ganar, ganar, y convertirse en piezas clave para un cambio de una cultura en la empresa y hacer que las cosas sucedan. Entonces, de verdad los invito también a generar ideas, generar iniciativas, sumarse con todo su equipo, sumar a todo su equipo para realizar esa introspección y generar e innovar en este momento. ¿Sí? Entonces, pues mil gracias. La verdad, me da muchísimo gusto que nos hubieran acompañado, que me hubieran acompañado nuevamente. Los veo el tercer miércoles de cada mes, recuerden, para seguirles compartiendo parte de nuestra experiencia, parte de nuestro conocimiento. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube también. Estamos subiendo también videos constantemente que les puede aportar en sus empresas. Entonces, mil gracias. De verdad que tengan un excelente inicio de año y los veo nuevamente. Hasta luego. Bonita noche.